Bueno, buenos días a todas y a todos. Un nuevo curso de Yo Sigo Publicando. Hoy estamos Wenceslao Arroyo Machado y yo, Daniel Torres Salinas. Y bueno, hoy hemos preparado, ¿qué hemos preparado, Wences? Hemos preparado una especie de curso o de charla o de aproximación informal, introducción, ¿no?, a lo que es uno de los grandes acontecimientos de este año y quizás de los últimos años en relación a la- a las tecnologías de la información. Bueno, en este caso ya sabéis que el curso va sobre ChatGPT y hemos intentado, bueno, bueno, sí, llevamos ya un tiempo ahí desde que salió, como muchos de vosotros, pues leyendo muchísimos artículos, porque habéis visto que el lanzamiento de este ChatGPT ha tenido un impacto global, sobre todo en prensa. A mí yo hacía ya años que no vivía o que no había tenido oportunidad de vivir una revolución tan, tan grande. Me recuerda cuando salió el primer Yahoo, tuvimos nuestro primer 486 o el Pentium, o cuando empezamos a utilizar por primera vez Twitter, en fin, cosas que realmente han marcado nuestra formación tecnológica, que nos han impactado y que después han tenido un impacto ahora en nuestras vidas. Yo hace años que no tenía esa sensación, ¿verdad? Llevamos un tiempo de estancamiento, digamos, tecnológico. La parte de la tecnología útil que habíamos visto también está derivando en un mundo un tanto caótico y quizás ha fomentado la parte más negativa. Me refiero a todo el tema de las redes sociales, los las noticias fake y todo este tipo de cuestiones que, en fin, está tomando todo un tinte oscuro y de repente ha salido este ChatGPT, parece que de la nada. Evidentemente no habrá salido de la nada, habrá sido una estrategia bien, bien planificada. Y bueno, creo que llegamos ya bastante tarde porque ya han salido artículos científicos, artículos en prensa, artículos en cientos de revistas sobre ChatGPT hablando, entonces llegamos un poquito tarde y bueno, yo me gustaría que hemos preparado como siempre un material, espera, lo voy a compartir por aquí por si lo que tenéis, sí, lo compartes tú, Monse, por si lo queréis tener. Hemos intentado hacer una cosa muy básica. Hemos recopilado algunos artículos de los que hemos ido leyendo durante este tiempo sobre ChatGPT y lo hemos puesto, como siempre, en una página web de manera ordenada para que tengáis también una colección de ejemplos. Hemos hecho eso y también hemos cogido una serie de screens. Al principio lo íbamos a hacer online directamente con ChatGPT, pero como falla mucho, sabéis que se satura, sabéis que se cae, dijimos, bueno, vamos a comentar algunos artículos y después vamos a ver algunas pantallas. Y bueno, ahí tenéis la página web. Hemos querido, ya sabéis que siempre empezamos con alguna referencia al cine, una referencia cinéfila. En este caso ya veis que lo que estáis viendo ahí es el HAL 9000, que ya sabéis que aparece en la película de 2001, Galaxia Espacial de Stanley Kubrick. Precisamente va de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial empieza a tomar el control de la nave que aparece en el film. Bueno, os recomiendo que veáis la película porque es muy esclarecedora. Esto es interesante porque, aunque parezca que el tema de la inteligencia artificial lleva ya muchísimos años, y ya lo sabéis bien, lleva muchísimos años sobre el tapete y todos somos conscientes de que en algún momento de nuestra vida nos va a sustituir una inteligencia artificial en alguna de las labores que estamos haciendo y realmente la inteligencia artificial va a ser los que tome la mayor parte de decisiones en el futuro. Pero evidentemente no nos esperamos que fuera ya. No nos esperamos que fuera tan repentino y tan inesperado. Fijaros que la película de Stanley Kubrick ya lo anunciaba y bueno, alguna de las... Aquí he puesto un texto de un tipo, un indio que se llama Krishnamurti, bueno, que, que, que reflexionaba aquí sobre la computadora y el futuro del hombre, pero fijaros, lo que me interesaba era la fecha, 1974, y también ya se reflexionaba o ya anticipaba de sobra cómo el pensamiento, cómo la inteligencia artificial, las computadoras, como lo llamaban, no creo que en aquella época del 74 todavía estuviera conceptualizado el tema de la inteligencia artificial, porque ha sido un poco más reciente, pero sí anticipaba de que las máquinas evidentemente van a sustituir la mayor parte de las tareas. ¿Vale? Y sobre todo, no nos esperábamos que sustituyeran las tareas de generación de conocimiento, ¿vale? Pero bueno, pues veis aquí que ponen que la máquina va a hacer las cosas que ya hace nuestra mente, todas las tareas del pensamiento las va a hacer y mucho más rápido. A mí me gusta la pregunta, ¿qué narices vamos a hacer cuando las máquinas se encarguen de todo?
con una pregunta un poco más dramática. Pero bueno, eso lo dejo ahí para que reflexionéis. Y bueno, aquí ya tenemos, nuestro texto y va a empezar nuestro querido Wences explicándonos un poco el origen y el funcionamiento de este chat. Wences, ¿qué nos dice al respecto? Si quieres, ve abriendo el timeline. Sí, o bueno, pero compártelo tú. No. Yo también quería comentar en este sentido. Quería comentaros un poco que si queréis irnos deteniendo como siempre, nos interrumpir y sobre todo, vosotros seguro que sabéis más o igual que nosotros sobre ChatGPT. En ese sentido, si nos queréis aportar vuestra visión, lo que conocéis, en fin, parte del artículo que habéis leído para perfecto, mejor, mejor que sea también esto más un diálogo humano, ¿vale? Que nosotros hacemos todo el rato. Sí, aquí por no entretenernos mucho, porque los 45 minutos además que tenemos que ser bastante estrictos, porque tenemos ahora justo una reunión, comentar simplemente con respecto a la historia, el origen de ChatGPT, que nace como una plataforma para distribuir aplicaciones de inteligencia artificial con una perspectiva pues abierta, que todo el mundo tenga acceso libremente a esta herramienta. Esto surgió en 2015, empezaron aquí a hacer diferentes pruebas. Luego hay una serie también de herramientas complementarias que luego os dejaremos, como Dalí para generar imágenes o otras aplicaciones similares bastante interesantes. Pero en lo que nos interesa aquí, en el ChatGPT, empezaron ya a ver una serie de versiones anteriores, la actual, la 3, la 2, por ejemplo, creo que fue hace justamente 2 años, aquí en 2019, y lo que se basa esta tecnología de ChatGPT es básicamente, esto no, este otro enlace tiene por aquí, el funcionamiento, se basa fundamentalmente en modelos de lenguaje en los que pues igual que por ejemplo los modelos de regresión, que pues, creo que casi todo el mundo entiende más o menos cómo funciona, las que se genera a través de una serie de datos, un modelo estadístico que te predice una línea, bueno, que te genera una línea con una función en la cual los puntos más o menos se ajustan a ella. En este caso, en vez de tener un input que, por ejemplo, sea un dato, un valor numérico, y te predizca pues, en qué parte de la curva de la pendiente, acaba ese otro punto que tú quieras predecir, en este caso tú le introduces texto y te da como respuesta otro texto. Esto es muy interesante saberlo porque este tipo de sistemas de lenguaje lo que utilizan pues son grandes volúmenes de datos. De hecho, creo que aparecía exactamente el ChatGPT cuántos tiene. Aquí aparecen 136 billones de parámetros, medio terabyte de datos, y al final lo que tiene ahí es una serie de datos súper estructurados de tipo textual en el que él aprende pues precisamente cómo se forma una frase. Pues si sabe que hay 100.000 textos en los que, por ejemplo, hay, ¿qué digo yo?, artículos científicos, y todo además los artículos científicos son súper estructurados, siempre tienen su introducción, su objetivo, metodología, e incluso en la redacción también suelen aparecer una serie de campos textuales muy repetidos y muy marcados. Pues ChatGPT es perfectamente consciente de esa estructura, de esos procesos, de esas formas de texto, y es capaz pues, de formar frases o oraciones o dar respuestas muy precisas porque ya ha aprendido, ha interiorizado cómo funciona ese tipo de lenguaje. Sabe que hay un tipo de palabras que son artículos, otras que son verbos, que cuando se junta un verbo de las diferentes estructuras gramaticales que pueden surgir en este tipo de problemas, pues tiene una gran cantidad de datos con las que él aprende y pues puede generar respuestas muy, muy precisas y bastante coherentes. Esa es básicamente de una forma, pues ya digo, muy, muy básica el funcionamiento que tiene detrás ChatGPT. Bueno, entonces, pues, aquí hablamos de un chat orientado sobre todo al texto, a textos, ¿no? En este caso, el OpenAI ofrece diferentes inteligencias artificiales. El ChatGPT está ahora mismo en esta que la acabo de explicar ahora, el ChatGPT 3, la que utilizamos es solo texto. Lo que quería remarcar es eso, que como es un tipo de lenguaje, modelo de lenguaje, lo que comprende muy, muy bien es la estructura de los textos, sabe cómo funcionan las frases, cuando le pregunta es capaz de encontrar pues, otra ciento de frases muy similares y establecer relaciones semánticas muy claras. Entonces, para los ejemplos que vamos a poner, toda esa parte de estructuración de texto o de simplificación o de redacción de textos muy concretos funciona bastante bien. No tanto como a lo mejor ofrecer respuestas muy inteligentes o de mucha actualidad, de decirle cómo se funciona esto, sino más bien de estructúrame esto, o tradúceme esto, otro, simplifícame este otro texto. Que también respondan preguntas de datos concretos.
No, quién está indiscutible. tal sitio, quién es tal persona, Exactamente. cómo se relaciona tal persona. Pero eso que a lo mejor son otro tipo de aplicaciones que en este caso pues está un poquito más estanco en ese sentido y la utilidad mayor va por esa estructuración de textos. Y yo creo que con eso dejamos ya el ejemplo. Si quieres empezar ya las partes prácticas, que si no nos vamos ahí. La parte práctica que deberíamos empezar. Bueno, como he comentado. A ver, yo puedo compartir aquí. Sí, vamos a compartir alternativamente, como he comentado, o como hemos comentado en la intro. Ahora sí me escucháis, disculpad. Sí, se me escucha bien poniendo tu micro. Vale, perfecto. Bueno, comentaros eso, lo que venía comentando, que vamos a ir comentando cositas, vamos a ir mencionando cositas generales y ahí tenéis todos los materiales en la screen esta que estáis viendo. Mirad, aquí os he puesto, ¿qué es ChatGPT? ¿Cómo usarlo? Yo creo que lo uso aquí, como todas las herramientas tecnológicas, son casi infinitos. Nosotros teníamos desde hace un par de semanas una alerta puesta en Twitter de esas herramientas que nos iban diciendo que sobre ChatGPT lo uso, y he ido recopilando unos cuantos, pero es que todos los días aparece uno nuevo. Bueno, aquí en este articulito aquí te dicen, mira, que te explique cualquier cosa, que te haga un guión de YouTube, de TikTok. Bueno, esto está chulo, que te haga un guión para cualquier cosa, incluso que te haga un guión para las clases. La revolución absoluta, que te escriba líneas de código, que a nosotros nos interesa mucho porque no somos programadores expertos, pero los programadores están cagados, porque escribe código y además parece que lo escribe bastante mejor que muchos programadores y bastante más rápido. Por supuesto, herramientas no pueden ser de entretenimiento. Yo estuvimos el otro día de cachondeo, luego si queréis los pasamos, pidiéndole que me escribiera poemas. Escríbeme un soneto sobre Wenceslao en la playa con un estilo de Quevedo, y te lo escribe, de Góngora, y te lo escribe el tipo. Una sesión de Bizarrap con el Cigala. Efectivamente. Escribirme un cuento, en fin, escribe un cuento con mis perros y mi director de grupo de investigación, y te lo hace, además son divertidos, ¿vale? Pedirle consejos sobre el móvil, en fin, es una herramienta que sirve absolutamente para todo. Ahora veremos que sí, que sirve para todo, pero que gran parte de estas cosas las hace mal, o parece que las hace bien, pero están mal hechas, ¿vale? Ese es otro tema. Por tanto, leer este articulito que está bien, pero bueno, esta es un uso bastante bueno, y aquí he puesto algunos de los usos, ¿vale? Que tenía que hecho una colección de las que hay en M&M. Y Wences la pidió aquí, Wences, nos lo comentas tú, que dice, ¿qué cosas chulas sabe hacer? Le pregunta. Fijaros, esto a mí es lo que más me ha sorprendido. Compartes tú, Wences, y explica el resumen. Lo que más me ha sorprendido con esto que pone aquí, pequeño resumen, es que cuando he estado trabajando con ChatGPT, es que es capaz de identificar el lenguaje coloquial, y que además, y eso sí me ha dejado frito, es capaz, porque claro, yo soy de la vieja escuela, y al final nosotros, cuando vas a Google o te vas a Wolfram o otros buscadores de información, otra fuente de información, claro, yo estoy acostumbrado a poner parámetros. Busca aquí el comando exacto de lo que yo quiero hacer. Y aquí no, aquí el tío lo escribe en un lenguaje natural, muy natural, y el tío es capaz de identificar que está en un lenguaje natural, y el tío es capaz de identificar. O sea, Claro, aquí de hecho es que hay un cambio, porque al principio nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar como nos ha enseñado Google, a saber cuáles son las palabritas que se utilizan de una forma concreta. Un sistema documental absoluto. Claro. Selecciona en tu mente las palabras clave que definen tu ecuación de Y sé búsqueda. que esta palabra Casa, remolinos, comprar, venga, está. Pues, es que es un cambio absoluto. O sea, que un cambio. De hecho, antes, la plataforma que has mencionado de Wolfgang. Sí, Sí, por ejemplo, hace un rato cuando estaba haciendo la diapositiva para clase, siempre la ponía como un ejemplo, estaba siempre estancada esa tecnología, y es que de la noche a la mañana esto lo ha destrozado. Sí, se ha quedado como una tecnología obsoleta. Sabéis que Wolfram es el buscador ese, que está, un buscador de datos, le llamo yo cuando lo doy en la clase, y que está súper, tiene que utilizar muchas comandas. Además, De Nueva York, está chulo.
qué nos contáis que eso de las... Sí, esto es lo que comentamos al principio de la sesión para las cosas que sirve ChatGPT o las cosas está pensadas, que evidentemente pues temas de imagen o otro tipo de soluciones pues no son las que ofrece esta herramienta. Y de aquí las que más nos interesa a nosotros, porque evidentemente también aquí una parte de la que habla de responder a preguntas sobre temáticas, que es lo que decía Daniel, pues igual que si a lo mejor va a Google, pues le pregunta a ChatGPT, aunque eso ya tiene bastantes limitaciones, no está muy pensado, a lo mejor cuando ya esto se incorpore, se integre mucho mejor en Bing, que está ahora mismo en fase de pruebas, pues funciona mejor, pero en ChatGPT no es la solución idónea. Las partes que me interesan aquí son la generación de texto, el cómo puede articular un texto y formar pues, frases pues, muy estructuradas, pues, por ejemplo, un abstract de un artículo o una cover letter o escribir un correo electrónico. Puedes escribir un texto bastante coherente y muy bien estructurado. Luego la parte de traducción, que ahora veremos también que funciona bastante bien. Y luego lo de la parte de resumir o completar textos. Podemos darle un texto y que nos lo revise, nos diga a lo mejor cómo reformularlo o cómo mejorarlo, o incluso directamente si tenemos, pues, por ejemplo, como ya diremos ahora más adelante, un texto muy extenso y queremos simplificarlo, pues perfectamente podemos dárselo a ChatGPT y que nos lo resuma. Ya digo, este es el potencial y las utilidades que tiene ChatGPT, coger un texto y transformarlo o darle una vuelta de tuerca o dar alguna respuesta concreta sobre determinados temas. Muy bien, entonces. ¿Te paso el testigo? ¿Se me escucha bien por ahí? No, porque si no me solo apague yo. Cuando yo... Hemos dividido, ya os digo, a una introducción básica, después ya veremos si pasemos a algo más largo. Comparto pantalla. Hemos dividido ahora, básicamente, ¿vale? Para que hagáis una idea rápida. Igual se ha recopilado cositas chulas de aquí del contexto en uso académico, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que es cómo se puede utilizar a nivel científico, que sobre todo es para el writing, para la escritura de textos científicos, edición, modificación, en fin, varias cositas, pero tampoco demasiado, ¿verdad? Porque hemos visto, y mucho muy redundante todo. Al final, pero bueno, ahí hemos encontrado algunas cosas y algunos textos interesantes. Y yo voy a hablar un poquito por de las cuestiones docentes, ¿vale? De cómo nos afecta un poco al tema, a los profesores, este tipo de herramientas, y he encontrado alguna cosa muy interesante de cómo podemos afrontarla. Evidentemente, a mí esto me preocupa muy poco, porque yo estas cosas las veo como herramientas súper chulas, que, como decía el tipo de la introducción del Krishnamurti, esto lo que va a hacer va a ahorrarme mi tiempo, ¿vale? Bueno, y después hemos hecho algunas de gestión. Y después nos gustaría pasar por encima rápidamente por todos estos ejemplos que hemos recopilado. Pueden ser, te di los controles. ¿Empiezo con esta parte? Sí, empieza tú ahí comentando. Sí, estaba también la gente comentando en el chat los problemas que tenía para recuperación de información, pero ya digo, nosotros en esta parte, sobre todo las aplicaciones que vamos a ver, no tienen nada que ver con la recuperación de información o que dé respuestas, sobre todo porque la parte de Bing, incluso, que es la que está ahora mismo dando más juego, está un poco limitada y no se conoce muy bien los resultados, están incluso abiertos al mundo. Hay algún articulito ahí bastante gracioso que han entrado a probarlo, pero no es lo que a nosotros compete ahora mismo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros, de hecho, incluso hemos puesto a prueba y ahora pondremos varias capturas de los resultados? Pues a nivel de ciencia, ya digo, estos son para nuestro día a día dentro de la universidad, en los diferentes campos en los que a lo mejor se puede integrar y bastante bien. El primero de ellos es la ciencia, en la lectura de textos. Aquí ya podéis viendo algunos enlaces, pues, algún tuit que hemos visto curioso, algún artículo que nos llama la atención y que lo refleja bastante bien. Esta persona, por cierto, tiene aquí bastantes tweets muy sobre aplicaciones. Sí. Aquí lo que nos pone de manifiesto, lo que nos está explicando y que es bastante útil, es la parte de la lectura de texto, el cómo a lo mejor tú no eres capaz de entender un texto, a lo mejor un párrafo un poquito complejo y quieres simplificarlo, quieres que te lo reduzca, te lo comente con otras palabras o que simplemente te resalte los aspectos más interesantes de ese texto, y es una cosa perfectamente realizable. Aquí a ver si se puede ampliar. Pues en este caso le da un párrafo completo al texto y le dice, pues divídemelo en diferentes frases de acuerdo a
a la temática que aborda cada frase. Ya imagino todo el mundo esté familiarizados con algún texto, sobre todo científico o algún tipo de informe en el que veis pues, frases, párrafos súper extensos o muy engorrosos, pues esto es una forma de darle una relectura a esos textos o de incluso pues eso, mejorar la comprensión de algunos documentos. Otra opción, pues por ejemplo, dentro de las redacciones es bastante interesante porque como comentábamos antes, sabe estructurar muy bien los textos y tiene una gran base de documentos que utiliza para realizar nuevos documentos. El realizar, por ejemplo, textos muy estructurados como una cover letter, en la que, por ejemplo, nosotros hemos durante muchos años explicado algunos ejemplos, que siempre tiene una estructura muy marcada. De hecho, Daniel tiene un documento con diferentes propuestas. Como la estructura es tan clara, respecto a una cover letter en la que siempre pues, te presentas de una forma, le indicas pues, qué es lo que has hecho, resaltas cuáles son los aspectos más relevantes de tu trabajo. En este caso, fijaros que es capaz de, pues eso, decir, mira, al editor de esta revista, bueno, yo le doy a ChatGPT, por ejemplo, unas directrices, que de hecho yo tengo aquí abajo un ejemplo que hemos hecho hace un rato, en el que le digo, mira, escríbeme una cover letter en inglés para un journal que se llama tal. Sí, sí. Esto puede ser que cuenta mola y no lo hemos dicho. Es un poco, que es un poco el asunto de cómo se le ordena a esta inteligencia artificial. Y es que tú la puedes pedir, y eso también es muy interesante, qué tipo de texto quieres que te escriba. Escribe una carta con un lenguaje informal de 500 palabras dirigida a un alto ejecutivo de no sé qué. Y una de las cosas que también me resultó llamativa, pues, es el tema de que es capaz de identificar qué le estás pidiendo, pero también de adaptar el texto al lenguaje que tú le estás pidiendo. La puedes escribir que te escribe un texto como habla Zetangana y te lo escribe como habla Zetangana. O escríbeme una carta súper educada como la escribiría, yo que sé, Pedro Sánchez, y te la escribe con ese lenguaje. O, en fin, es curioso que también no solo nos escribe, sino que escribe como nosotros queremos que escriba, porque claro, yo, por ejemplo, sé escribir estupendamente porque nos dedicamos a eso, pero sé escribir más que en un par de archivos que hay que formar en el estilo científico académico, pero es capaz de hacerlo bien. Sí, pues. Aquí, retomando yo entonces el ejemplo que estaba diciendo, aquí esto es lo que le hemos pedido antes a ChatGPT, pues sabemos que, por ejemplo, el tema de la estructuración de textos funciona muy bien, tiene que evidentemente en su base de datos, en el dataset de entrenamiento de este modelo de lenguaje, pues tendrá cientos de documentos y, bueno, tendrá millones de documentos y seguramente una gran cantidad de ellos serán cover letters, estos documentos que envía a las revistas presentándote al editor y diciendo pues por qué tu trabajo es relevante o tendrían que aceptarlo. Pues yo en este caso le he dicho simplemente, mira, escríbeme una cover letter en inglés. De hecho, fijaros, estoy escribiendo en español y quiero que me devuelva un documento en inglés. Le digo, quiero que el journal se llama tal, en este caso he puesto Science Salinas, el trabajo se titula de esta forma y quiero que se destaquen los diferentes resultados que son bla, bla, bla. Simplemente con esas directrices, ChatGPT me ha sido capaz de generar un documento en el que ya, fijaros, me lo ha estructurado todo perfectamente. Primero, querido editor, sabe perfectamente que es una cover letter, que es un lenguaje súper formal, como si fuera, bueno, cómo no, es una carta directamente dirigida al editor de una revista, pues me lo ha estructurado todo perfectamente. De hecho, tiene gracia porque al final incluso incorpora los saludos y me deja el espacio para que yo ponga el nombre, porque no le he dicho cuál es mi nombre. Y me ha destacado todo perfectamente. Esto, si miráis cover letter o estáis acostumbrados a hacerla, vais a ver que el formato es prácticamente el mismo. Nosotros solemos, de hecho, utilizar algo parecido, a lo mejor dos párrafos. Claro, tenemos al final plantillas. Pues para este tipo de problemas, ChatGPT es súper útil. En cosas que son súper estructuradas o que para las que utilizaría o acudiría una plantilla, como puede ser este caso, o el de una carta o un correo, es súper útil. Luego también una cosa que tenemos que remarcar desde el principio es que estas cosas, igual que por ejemplo cuando utilizamos un traductor como DeepL o Google Translate, cuando lo utilizamos nunca en la vida vamos a coger ese texto tal cual y pegarlo y darlo por válido. Yo he visto que muchos sí lo hacen. Claro, pero esto es muy útil como un punto de partida. Mira, pues redáctame rápido esto, le echo un vistazo, que esta frase me gusta, o replanteame este texto. Pues mira, esta frase que no me salía o que me estoy repitiendo mucho, pues me da una nueva perspectiva, pero no es para que cojáis esto uno a uno y lo pegáis. Siempre requieres una revisión bastante pausada. Más ejemplos.
de la redacción. Pues también podéis ver aquí este artículo que dejamos de... No, este artículo no, es un tuit de ChatGPT. Otro, la misma persona que comentábamos antes de Twitter. Aquí os resume diferentes ejemplos que podéis utilizar, para los que podéis utilizar ChatGPT, pues, por ejemplo, para escribir un artículo, estructurar algún resumen. Por ejemplo, si tenéis... Una de las cosas que ha dicho antes precisamente Daniel, en este caso, el ejemplo que he puesto yo de la cover letter, yo le mandaba esa orden directamente. Le decía, hazme una cover letter que sea así, asá, y me la hace. Pero podemos también dar nosotros directamente todo un documento, admite hasta 1000, 3000 caracteres, si recuerdo mal, o palabras, que también ahora con lo del Pro ha habido modificaciones, pero podemos darle perfectamente, por ejemplo, un manuscrito y si no es suficientemente extenso y lo adapta, pues decirle, resúmelo, estructúramelo, Sí. hazme una cover letter sobre este texto, o sea que los inputs también pueden ser bastante variados. Podemos hacer, pues, por ejemplo, eso, borradores o hacer alguna biografía, por ejemplo, para cuando algún artículo os dice, haz una biografía tuya de 80 palabras. Pues mira, yo no tengo ahora mismo la de 80, pero tengo aquí esta del currículum que mandé la semana pasada para un proyecto, pues hazme de este texto un resumen. Y ya me encargo yo de echarle un vistazo y mejorarlo, preparar una entrevista. Hay un montón de ejemplos que nos pueden servir, pero ya digo, como punto de partida para hacer ese pequeño boceto y ya nosotros pues ir perfeccionándolo un poco. El siguiente punto me gusta que estás comentando ahí de la traducción. Mm. También sirve de traductor, ¿no? Sí, otra de las opciones que tiene ChatGPT es traducir textos. De hecho, lo que hemos visto antes con la cover letter. Yo le he dicho en español, hazme un texto en inglés y me lo ha hecho. Y podría decírselo en japonés y que me lo haga en... que dicen que translate. En este caso, ya digo, esto es tan incipiente, no hay unas cosas, unos estudios o unas comparativas realmente profundas. Esto en Twitter requiere mucho más, exactamente. Pero la gente nada ha causado un poquito. De traductores online y la verdad que lo hace bien. Me impresiona que cuando utilizo Google Translate no es demasiado bueno, cuando utilizo DeepL me gusta más, se acerca mucho a la solución que yo quiero y este se acerca más al DeepL que Google Translate. ¿Vale? Sí, aquí por ejemplo lo que concluía este pequeño articulito de esta web era que la mejora con Google Translate es clara porque es capaz de interpretar mucho mejor diferentes expresiones que a lo mejor... Eso me dio mi impresión. Sí, por ejemplo, antes vimos el ejemplo de lo de perdido al río. En Google Translate la traducción es literal, es una traducción de expresión. Claro, pero en DeepL te busca así expresiones muy similares o en GPT, lo que estamos viendo ahora, ocurre también lo mismo. Tiene una base de texto muy grande y sabe perfectamente que esa traducción no es literal. Avancemos hacia adelante. Miramos más al horizonte de ChatGPT. Sí. Otra para la que ve ChatGPT dentro de la ciencia y sobre todo la redacción para corregir textos. Ahora recopilaremos al final todos los ejemplos que los tenemos en formato CSV. Exactamente, sí, que ya vamos adelantando. Otras cosas para las que sirve. Fijaros, esta me parece bastante útil, ya es para la revisión de textos. Si, por ejemplo, estás trabajando en una redacción, sobre todo si a lo mejor no tenéis mucho control, como puede ser en nuestro caso, no somos nativos en inglés, y, por ejemplo, hacemos un texto en inglés, o nos apoyamos en un traductor o simplemente, pues eso, no tener una redacción que sea claramente perfecta y queremos que alguien nos eche un vistazo, pues podemos irnos a ChatGPT, le damos el texto, un parrafito o varios parrafitos. Cuanto más texto le deis va a ser mucho mejor porque va a comprender mucho mejor el contexto de nuestro documento y decirle, mira, revísamelo o reconviértemelo. Y mejores comandos. Claro. ¿Vale? Entonces, pues podemos darle el texto y decirle, mira, revísamelo. Y te va a dar un feedback que, ya digo, siempre se coge con pinzas, pero a lo mejor hay unas veces en las que tú no estabas muy de acuerdo, no estabas muy contento, o que a lo mejor querías replantear otra forma, y de esa pues esa respuesta. Por tanto, para editar, escribir. Sí. Eso también aquí. Hemos puesto ahí más. Aquí 200 documentos de tener. Sí, aquí en ética, fijaros, ya hay un estudio comparen el científico. Lo voy a cambiar, WhatsApp, si te parece. Vale. Y le explicamos. Digo, pues ahí avanza ya el bloque de docencia, ¿vale?
Estáis ambos silenciados. O no lo identifican como documentos o como Astra generados por inteligencia artificial. O sea que fijaros, es la primera inteligencia artificial que sale y ya funciona bastante bien y es capaz de, de engañar a los propios científicos. ¿Vale? Aquí tenía los resultados que son bastante interesantes, ¿vale? Porque fijaros, hay un porcentaje de Astra generados por ChatGPT que ni siquiera son capaces de detectar por otra inteligencia artificial. Todo esto se lo tragan tanto revisores como inteligencias artificiales como, como por otro tipo de mecanismos. O sea que escriben Astra bastante bien ChatGPT, ¿vale? Va a ser uno de los grandes problemas. Porque uno de los grandes problemas también, Juan, se va a ser o será, están anunciando un poco, las revistas están un poco asustadas de cómo, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Que es cómo va a afectar esto a dos cuestiones, a la coautoría y a la relación de trabajo científico, ¿vale? Ahí, ¿qué está pasando, Juan? Sí, hay un montón de artículos. De hecho, antes nos reíamos bastante con esto porque voy a compartir pantalla. Lo que me comentaba Dani es que, por ejemplo, el tema de los traductores, que antes de decir por aquí que si eso va a peligrar, pues evidentemente no va a peligrar demasiado. Simplemente que las opciones para el día a día, para trabajar rápido, pues evidentemente esto facilita mucho, pero si tenemos que hacer una traducción jurada, tenemos que hacer una traducción un poquito más compleja, no vamos a acudir a estas herramientas. Nosotros ya digo, para utilizar, por ejemplo, una traducción muy rápida o para ir a ver este párrafo o cosas así, pues viene útil, pero para revisar un documento, traducir un libro entero, ya son palabras mayores. Sí. Aquí lo que comentamos que tiene gracia es que en estas revistas lo que están haciendo muchas de ellas es introducir como coautor a ChatGPT. No sé si era una coña o el qué, pero evidentemente es una cosa un poco desmesurada. Es como si pusiéramos también de coautor a Excel o a Python. Sí. Lo que sí están diciendo un montón de estos editores, aquí tenemos, de hecho, creo que era justamente de Nature, lo que están diciendo muchos de los editores, en este caso de Science y de Nature, es que no van a aceptar que ninguno de los autores de los trabajos sea ChatGPT, pero que eso no exime que cuando se envíe un artículo en el que, han utilizado ChatGPT en alguna de las partes, lo que tienen que incluir es algún agradecimiento en la metodología, alguna mención de que se ha utilizado esa herramienta. Estas plataformas en ningún momento se muestran, al menos la impresión que me da aquí, no se muestran contrarias al tipo de estas herramientas. Lo que sí se muestran contrarias es el mal uso, a la mala praxis de todas ellas, introducirla como autor, que te traduzca entero un documento, que te genere, por ejemplo, un apartado entero sin entrar a revisarlo, o cosas que evidentemente a cualquier persona que le preguntes pues te va a identificar como malas prácticas. Muy bien, saltamos la docencia, Gonzalo. Sí. Bajo yo. La actividad científica. No, en la parte de la ética, ya digo, hay un montón de temas relacionados con ello, pero al final lo que quieren es siempre transparencia y si ha utilizado ChatGPT que lo indique en alguna forma, pero evidentemente sin ponerlo como autor para luego decir, no, esa parte está mal porque le correspondía a ChatGPT. Bueno, evidentemente, corta micro. Aquí, evidentemente, uno de los ámbitos donde se van a encontrar más problemas, estamos encontrando más problemas, es la docencia, porque a mí me ha sorprendido mucho, bueno, me ha sorprendido porque ya como llevo tanto tiempo leyendo, pero ya están saliendo algunos trabajos que dicen cuál es el nivel que tiene el ChatGPT a la hora de elaborar trabajos, qué nivel tiene. Y bueno, ya sabéis este artículo famoso que se publicó en El País de ChatGPT aprueba la selectividad por los pelos, ¿vale? O sea que como mínimo le hicieron el examen de selectividad y aprobó por los pelos. O sea que bien, tiene el nivel de un estudiante universitario del perfil bajo, ¿vale? Pero fijaros, en este artículo de aquí arriba, aquí le hacen una entrevista a un profe y pues, esto me sorprendió bastante porque el tipo o en este caso que era una chica, la había probado y dice, y era una de las personas que mandaban trabajo en clase. Evidentemente esto va a afectar mucho cuando solicitamos un trabajo en clase que requiera redacción, va a afectar muchísimo porque no sabemos si el alumno, ChatGPT que lo ha escrito, y dice que él la ha comprobado y el nivel que tiene ChatGPT es comparable al de los alumnos con el perfil más bajo.
es decir, aquellos que escriben de manera repetitiva, que van copiando de Wikipedia, que van copiando, que no saben citar fuentes, esos alumnos son indistinguibles de ChatGPT. Pero que, por ejemplo, cuando tenemos alumnos buenos, lo llaman aquí con un toque, yo creo que los A+ student, evidentemente, aquí con esto no se puede comparar porque, evidentemente, un buen estudiante pone mucho su visión personal o su impronta personal de redacción científica, tiene un estilo muy marcado y, claro, ahí ChatGPT con eso no puede competir. Imaginar a un profesor que a lo largo del curso va sabiendo cómo es el estilo de cada persona. Pero, claro, para esa, digamos, esa masa que está abajo de estudiantes, ChatGPT prácticamente no, dice que sería incapaz de distinguirlo entre ese tipo de personas que redactan de manera un poco gris o automatizada y muy basada en el copia y pega y con poca opinión personal. ¿Vale? O sea que estamos ante un problema grave. Bueno, no un problema, digo, estamos ante un fenómeno grave en el sentido en que yo creo que claro, ¿qué vamos a hacer con los trabajos de clase? Y eso es lo que apuntan también en algunos de los textos que he traído por aquí, ¿vale? Porque, claro, esto para mí supone una cosa fundamental, que es lo que os pongo en este enlace, que es aquí, que el fin es el fin de los ensayos en las universidades. Puede ser que sea el fin de los ensayos o puede que sea el principio de plantearnos cómo solicitamos, qué tipo de trabajo solicitamos a nuestros estudiantes, porque evidentemente si están asistidos por una máquina, no sé qué le podemos pedir. A lo mejor nos vamos a convertir nosotros en lectores de ensayos de ChatGPT para toda la vida. Bueno, hay aquí algunas soluciones. La gente ya, o los profesores más con un carácter un poquito más innovador, ya están viendo esto. En fin, esto, amigos, ha venido aquí y se va a quedar y los estudiantes lo van a utilizar de manera masiva y los profesores también deberían aprender a utilizarlo. Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, aquí os pongo algunas de las respuestas que he encontrado. Mirad, en esta nos dice este profesor que pondrá una práctica, ¿vale? Que sea pedir a esta GPT que responda una de las preguntas del examen, de manera que los alumnos puedan ver que tampoco ChatGPT responde del todo bien las preguntas. Es decir, que tomen conciencia de que en principio puede parecer que ChatGPT es la panacea para todo, pero realmente cuando escarbamos no es la panacea, ¿vale? Aquí, esto es fundamental. ¿Tendré que modificar el tipo de trabajo que le solicito a mis estudiantes? Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo ahora todos los profesores. ¿Qué trabajo le pido? Amigo, vale, pues esto sí es bastante complejo. Hombre, yo le pediría evidentemente aquí a los alumnos, o algo que de lo que haría sería sobre todo pedir trabajos que ejecuten en clase y sobre todo mejorar las exposiciones orales de esos trabajos. Vale, bueno, aquí lo veis, que es lo que dice el Mike Chaplin que tenemos aquí abajo, ¿vale? Obliga a abordar los exámenes orales o presenciales. Bueno, tampoco creo que sea un mayor problema, pero sí creo que es una solución bastante buena, que volver a las exámenes orales. Evidentemente, yo creo que la cultura... Es el momento verdadero de Bolonia. Sí, sí. Yo creo que la cultura escrita o la gente cada vez va a tener menos competencias de escritura y esto es la muerte de las competencias de escritura como esto, pero evidentemente las personas que también sepan escribir se van a destacar sobremanera sobre el resto. Todo este tipo de tecnologías tienden a destrozar a las personas con menos formación, evidentemente, como pasa siempre con la tecnología. Es también incluso igual que cuando empezaron a aparecer los teléfonos móviles o se extendió el uso de los ordenadores portátiles en la aula, que los profesores intentaban algunos de ellos evitar que participaran con ellos porque agilizaba mucho el trabajo, simplificaba, pero claro, si una herramienta facilita, pues sí, lo que tienes que integrarla y buscar otras formas de innovación. Yo tengo aquí algunas cosillas más y sí, pero evidentemente cuanto antes integremos la herramienta va a ser mucho mejor para todos. A ver qué tenía por aquí. Mira, claro, ¿cómo se puede integrar? Mucha gente que va a hacer trabajo, pero tiene por aquí alguna referencia, perdón, se me ha ido, esta, aquí. ¿Cómo utilizar ChatGPT en el aula con perspectiva ética y pensamiento? Esta es de uno de nuestros compañeros de disciplina, que es nuestro querido Luis Codina, que como siempre se adelanta a todo tipo de cuestiones. Y os recomiendo este artículo porque es muy fácil y está muy orientado a cómo un docente debe afrontar este tipo de herramientas, ¿vale? Y evidentemente, fijaros, en este esquema que parece fácil, pero tiene mucho, o sea, cuando los desglosas tiene muchos aspectos, muchos aspectos para analizar. A ver, pero fijaros, nos dice
que con la inteligencia artificial, evidentemente, los estudiantes lo primero que van a hacer va a ser generar un texto, pero que tenemos que enseñar al estudiante un poco una cosa fundamental, que es la verificación de ese texto, si las fundamentaciones que se hacen son correctas, cómo se podría ampliar ese texto, cómo se podría profundizar en la idea. Y cómo eso genera un nuevo conocimiento validado y enriquecido. Es decir, no le tenemos que decir, es que esta copia de ChatGPT, sino le tenemos que decir, mira, qué suerte tenéis que hace yo 20 años no tenía esta herramienta, ¿vale? Que te permite tener un texto de una página y a partir de ahí trabajar de manera diferente. Fijaros que aquí cambia, aquí ya no estamos hablando de que la gente empieza a escribir en blanco, aquí ya tienen esa página en blanco escrita y tienen que trabajar sobre ella. Esto a mí me gusta, es un cambio de paradigma, pero va a ser el paradigma. Cuanto antes enseñamos a nuestra gente, a nuestros alumnos, este tipo de, o esta propuesta que nos hace Codina, que era un poco también la propuesta que hacen muchos de los profesores, muchos de los artículos que yo he leído, la propuesta que realizan, ¿vale? Nos dice aquí Wences que nos queda poco tiempo. ¿Cuánto nos queda? 4 minutos. Bueno, vamos... En fin, yo no me lo tomo tampoco. Yo la verdad que estoy contento con ChatGPT porque yo creo que a mí personalmente me va a ayudar muchísimo a esto de la escritura, a escribir correos electrónicos para gente muy pesada, a escribir resúmenes, a escribir unas cartas de felicitación de San Valentín para mi mujer. En fin, me ayuda a cosas que a veces me cuestan, ¿vale? Bueno, fue a broma. He puesto aquí una cosa. Mirad, dos cuestiones rápidas. Mirad, esto va a ser más dramático todavía porque ya sabéis una cuestión, que Bing ha comprado a ChatGPT. Mirad, este artículo hemos probado de nuevo Bing con la versión mejorada de ChatGPT, está de muerte, pero de muerte. Esto sí que te deja a cuadros y te funde el cerebro, que es cómo vamos a utilizar ChatGPT, que no vamos a utilizar ChatGPT, vamos a utilizar Bing. Y te va a decir cómo se integra. Mirad, para los que no os conozcáis, he puesto aquí un enlace donde hace un ejemplo real. Le voy a dar. Leer este artículo, este está brutal. A mí, de los artículos que he visto, el que me impresiona, no por el contenido, sino, digo, de verdad va a ser todo esto. Y entonces ya... Sí, esa es justamente la que tengo aquí, Wansa, gracias. Mira, esto no es mi pantalla, esto es una demo. Mira, ¿qué es? Le hemos preguntado, necesito organizar una cena para 6 personas que son vegetarianas. Puede sugerir un menú de 3 platos, un postre de chocolate. La leche. Y fijaros, no lo habéis visto. Sí, fijaros, va a escribir a la derecha. Lo voy a dar otra vez para que lo veáis y veréis cómo empieza a escribir la respuesta en la zona derecha de mi navegador. Aquí lo tenéis, mirad. Hago la pregunta y aquí ya está respondiendo el tío. Claro, puedes sugerir un menú, te sugiere el menú. ¿Cuál es o lo que a mí? Mirad, y ahí te lo pone. Vale. Bueno, tú dices, vale. Pero fijaros, esto ya habéis visto una cosa fundamental. Que ahora bien es un sistema que te da una respuesta, digamos, cerrada, una caja negra. Claro, esto dice, esto para la gente como lo comenta, que eso no sabe, él no sabe dónde ha sacado eso. Nos ponemos eso, no sabe dónde ha sacado. ¿Cuáles son las fuentes? En el futuro, las respuestas vienen con sus fuentes. Mirad, te da referencia 1, 2, te da la referencia. Es decir, en el futuro, ChatGPT te genera la respuesta y además te dirá dónde ha sacado la información, que esto ya es brutal. Yo he visto algunos ejemplos de por aquí en los ejemplos que ponemos abajo, que cuando tú escribes un artículo científico te podría generar la referencia. Bueno, fijaros hasta me ha llegado. Dale un vistazo a eso. Esto es exactamente igual que, por ejemplo, con Wikipedia. En Wikipedia no hay que prohibirla ni evitar su uso en absoluto. Una herramienta súper potente y a nivel educativo de lo mejor que hay actualmente. Uno que cuando se utiliza pues hay que tener un poquito de 2 dedos y ver que a lo mejor hay una frase que a lo mejor es un poquito llamativa o algo un poquito más extraño, mira la referencia y verificar también la referencia, no ver, mira, sí, una referencia, vale, ¿cuál es el documento? ¿Quién lo está diciendo? ¿Lo dice eso un artículo científico? ¿Lo dice un libro? ¿Lo dice un blog de una persona? Ese ejercicio de revisión de fuentes es lo que al menos concibo que a día de hoy va a ser la clave para cuando esto se instaure un poquito más y esté más presente en nuestro día a día. Vale. Vamos a pasar al final, vamos a hacer un recorrido y vamos a explicar, bueno, un recorrido en 40 segundos, recorrido express por la colección de ejemplos, porque evidentemente las tenía ahí, son redundantes, lo hemos comentado con anterioridad, y vamos a hacer un repaso rápido. Hemos puesto aquí unos ejemplos que hemos recopilado, estuvimos ayer juntos trabajando y recopilando estos ejemplos, algunos son muy divertidos. Mirad, redacción de unas cover letters, ya lo ha apuntado Wences. Esto ya es real, ¿veis? Aquí con Archa hemos cogido las imágenes
directamente. Aquí, escritura son casi todas en contexto científico académico. Aquí, escritura de un currículo científico. Escribe un currículo científico para el Bateman de MBL, ¿vale? Y te lo escribe, ¿vale? ¿Veis como para empezar de muerte? Aquí, va, este tío, fíjate, este ya le pise, escribe una introducción para un artículo científico sobre el CO2. Y empieza el tío. Estupendo, ¿vale? Fijaros para la escritura. Mira, este es el rewrite. Esto me gusta mucho. Esto yo creo que es fundamental. Porque yo tengo una idea y digo, mira, el rewrite o la reedición o la reformulación de un texto también mola mucho. Fijaos, no tenemos ni puta idea de cómo el mecanismo, de cómo funcionan nuestros resultados. Es lo que ponen aquí, no es que yo sea malado, ponen fucking idea. Bueno, de aquí te lo reformula. Dice, ¿vale? Bueno, te pone una frase y te lo reformula, ¿vale? Dice, ¿lo puede usar ChatGPT más elaborado? Dice, claro que sí, lo que tú quieras, y te lo reelabora. Traductor de texto informal a texto formal. Sí, efectivamente. Aquí, mira, esto, buenísimo. Dice, para la referencia, mira, esta es la pregunta, dice, saca una referencia para un artículo, en este caso, para un artículo científico. Lo ha comentado antes las compañeras, el tío te genera la referencia y ¿sabéis qué? Las referencias son falsas. Se ha inventado los autores, el título y el DOI. Ha cogido la estructura, pero esos artículos no son de verdad, ¿vale? Es una de las cosas que se están quejando. Cuando le pedimos referencias bibliográficas son falsas. Hasta el DOI se inventa el tío, ¿vale? Como cuando se mueve la estructura de una referencia bibliográfica, ¿vale? Tú le das el tema, ¡pah! Y te lo rellena con el tema, pero el artículo no es real, tened cuidado, ¿eh? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de este. Le dicen que es uno de referencia, le dice cuál es en particular y evidentemente la referencia también es falsa. ¿Qué más cosas hace por aquí? Bueno, este es el mismo. Esto de la referencia, ¿vale? Vamos a ver. Mira, esto buenísimo. Sí, se va a convertir de MLA a PASITE, estoy probando. Mira este ejemplo. Es que te da el párrafo y le dice que te lo redacte según. Y aquí podéis ver un poquito cómo trabaja esta inteligencia artificial, qué te modifica. Y le puedes decir, mándame el Astra y reescríbelo y corrígeme el estilo, la gramática, la ortografía. Y el tío te hace el resumen. Esto está publicado en Nature, que se quedaron acojonados de cómo hacer estas cuestiones el ChatGPT, ¿vale? Te podéis encontrar también el artículo de cómo reelabora, hacer la reescritura de textos científicos y académicos. Los problemas, he puesto aquí algunos de los problemas, ¿vale? Que también ChatGPT, pues bueno, tienen todos los, puede tener sesgos de género, puede fomentar actitudes racistas, en fin. Puede tener también todo este tipo de problemas que evidentemente, al ser un sistema que se alimenta del conocimiento humano, tenemos los humanos. Bueno, pues esto es un poco lo que queremos contar. Es una introducción un poco atropellada, un poco loca, para variar, ¿vale? Y bueno, yo creo que en el futuro, segurísimo que sí, Juan y yo volveremos sobre este tema porque nos mola mucho. Y además en nuestras clases, Juan se lo va a dar ahora en un máster, yo en mi asignatura de documentación aplicada a la traducción lo voy a explicar con intensidad. O sea que van a ser herramientas que yo voy a explicar y que vamos a incorporar. Y bueno, si tenéis preguntas o si tenéis cualquier duda, no tenemos tiempo, tenemos una reunión, queremos disculpar, estamos en reunión ahora justo que llegamos ya tarde. Y podéis hacerla por Telegram, ¿vale? Y bueno, volveremos en otro curso. Muchas gracias por vuestra atención y un súper abrazo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.